Vamos a empezar nuestra edición número 14 de Charlando en GAM y hoy es una edición un poquito diferente y especial porque viene Juan, que Juan es de la casa. Juan trabaja, es el responsable que lleva toda la parte de marketing dentro de Kirleo y hoy en la presentación me gustaría contar una cosa que me parece un poco anecdótica y ya que tengo el micro en la mano pues aprovecho y os la cuento. Hace 8 años yo estaba en la universidad y os conocéis estas charlas TED, ¿sabéis, no? Las que son así como conocidas a nivel mundial. Luego había unas que eran TEDx, que eran charlas TED, pero a nivel local. Y la Universidad de Oviedo organizó una. Y yo fui para escuchar. Estaba en la universidad, en primero y segundo de carrera. Y hubo varios ponentes que dieron charlas. Y hubo uno que a mí me impresionó muchísimo. Hasta tal punto que cuando pasaron unos meses, luego esas se subían a internet y la volví a ver. Hasta tal punto que años después me acordé, le busqué y me la volví a ver. Y esta última vez fue hace 2 años y medio más o menos. Medio año después yo entré en GAM y yo que estoy en el departamento de personas y cultura, ese día no había sitio en personas y cultura y me pusieron con el equipo de marketing y a que no sabéis a qué me pusieron al lado. Al chico ese de la ponencia de TED y tal, que es Juan, que habló en aquella, es que lo estuve mirando hoy otra vez, sobre la alfabetización digital, eso es. Quiero decir con esto que estamos hablando de un ponente que marca y que te hace ver tiempo después sus ponencias. Fijaos que tenía, lo he mirado, más de 40.000 visualizaciones aquella charla. Y hoy viene también a hablarnos de algo que tiene que ver con el mundo digital y sobre todo con el tema de los niños, que ahora, pues como bien sabemos, los niños están inmersos en el mundo digital porque tienen acceso a tablets, a móviles desde muy pequeñitos. Y es necesario que los que somos padres sepamos algunos tips o algunas recomendaciones para que podamos educar bien a los niños con estas herramientas que al final les están rodeando en el día a día. ¿Vale? Os recuerdo que hay turno de preguntas. Los que estáis en online también podéis hacer preguntas en el chat. Y nada, charlemos y disfrutemos con Juan. Un aplauso. Y... muchas gracias, Pedro. Estoy un poco nervioso, sorprendentemente, digo, porque da un huevo de charlas, pero es un orgullo enorme estar aquí. Hoy creo que tenía derecho a aparcar en la zona de visitas, pero no lo aproveché, desgraciadamente, y aparte han puesto el pincheo antes de la conferencia, con lo cual trataré de ser breve porque mantener la atención va a ser francamente complicado. Supongo que la primera pregunta es ¿por qué demonios os voy a hablar de chavales y tecnología y uso seguro y responsable y qué tiene que ver esto con el curro que me veis todos los días hacer ahí arriba? Yo hace 15 años, yo creo que aproximadamente, empecé a dar charlas en institutos sobre uso seguro y responsable de redes sociales. Los más viejos del lugar, esto os va a doler, pero los más viejos del lugar os acordaréis de Twenty, ¿verdad? Pues Twenty fue la red social primigenia. Probablemente algunos naceríais de los que estáis aquí aproximadamente en ese momento, y a mí me empezaron a llamar de institutos a dar charlas a los chavales sobre todas las movidas que se generaban en torno a esas redes sociales. A lo largo de estos 15 años yo calculo que habré formado como a 75.000, 80.000 menores, familias, policías, guardias civiles. He colaborado con el Instituto de Ciberseguridad Española, con la Universidad de Oviedo, con diferentes administraciones públicas. He dado infinidad, cientos y cientos de charlas, tanto en primaria como en la ESO, como en la universidad, con lo cual me suelo enrollar bastante con estos temas. Así que, como ya anticipaba que tampoco querréis aquí una conferencia magistral, lo que he tratado de hacer es un top 5, esto también es para los más viejos del lugar, esta referencia del 40 al 1, ¿vale? He hecho un top 5. Raquel, no eres tan vieja, no me hagas así como... Pues entonces no es para los más viejos, entonces qué bien, somos más jóvenes de lo que pensábamos. Pero voy a haceros un top 5 de las 5 preguntas más habituales, los 5 comentarios más frecuentes que me hacen
todas las familias cuando van a una charla de las que doy en colegios o en alguna conferencia o en algún evento. De las pocas familias que vienen, porque siempre se da esa paradoja que las familias y las madres y los padres, principalmente las madres, los padres suelen venir menos los varones, suelen venir aquellos que tienen mucho interés por la educación de sus hijos, con lo cual gran parte de las cosas que digo ya las intuyen, pero bueno, aún así siempre hay algunas preocupaciones muy recurrentes, ¿vale? Entonces voy a comentaros el top 5 en esta lista con un candidato, como hacía también Fernandisco en su día, ¿no? Que había el momento del candidato a entrar en la lista, y vamos a empezar del 5 al número 1, trataré de ser breve y de que al final quede un poquito de tiempo para preguntas, ¿vale? En el número 5 tenemos el mito del nativo digital, un greatest hits desde hace mucho tiempo, que normalmente aflora en conversaciones familiares, como muchas de las que estamos teniendo estos días, en las cenas de Nochebuena, en las cenas de Nochevieja, y generalmente el mito del nativo digital empieza por cualquier frase que incluya las palabras «es que los chavales de hoy en día». Cualquier frase que empiecen con «es que los chavales de hoy en día», a partir de ahí ya todo va cuesta abajo y sin frenos, ¿no? Porque el «es que los chavales de hoy en día» ya lo decía Sócrates hace bastantes años. Y, sin embargo, este tipo de comentarios de «es que fijaros, o sea, es que yo tengo un niño pequeño, tengo un niño de 2 años, es que le das una tablet, le das un móvil y ya se pone ahí y se pone a pasar las fotos, ¿no? Y es capaz de ampliarlo. Y es que yo para esto no valgo. Yo para esto no valgo porque esto de TikTok, esto de Instagram, es que todo esto a mí me satura muchísimo y no entiendo nada. Y es que además es que me dan 1000 vueltas. O sea, es que los chavales de ahora son increíbles utilizando la tablet, ¿no? Entonces, en este sentido, quería poneros un pequeño trocito de un vídeo de un par de chimpancés jugando a un juego online tipo League of Legends o una cuestión así. Aquí les veis muy entregados y el chimpancé no tiene mayores problemas, ¿no? Mientras está dando ahí al biberón en utilizar la tablet. Tenemos a este mono que me representa cuando estoy echando la siesta yo, cuando estoy, ¿no? un sábado por la tarde aquí viendo el feed de Instagram, ¿no? De las publicaciones. Tenemos bastantes vídeos de este sentido, de esta línea, ¿no? Esto os va a doler si pensáis que vuestros hijos, por el hecho de saber hacer zoom en una foto con 2 años, van a ser el próximo Steve Jobs. Pero el mérito no es de los chavales. El mérito es de Steve Jobs, que era un psicópata del diseño y que consiguió desarrollar una serie de dispositivos, principalmente el iPhone, que lo cambió todo, que fueran capaces de ser usados por un mono, ¿vale? Pero a nadie se nos ocurriría decirle a este mono que lleve las redes sociales de Kirleo porque, oye, parece que es muy competente digitalmente, ¿no? Eso es un poco el mito del nativo digital. Pensar que por el hecho de haber nacido rodeado de una tecnología, eres competente en el uso de esa tecnología. Eso sería lo mismo que decir que, como yo llevo trabajando aquí en GAM 2 años y medio, rodeado de carretillas y de plataformas elevadoras, pues evidentemente debería ser competente y saber utilizar esas máquinas sin ningún problema. No, eso no funciona así. Y el problema de que no funcione así, que está además bastante estudiado a nivel científico, hay mogollón de metaanálisis, de papers publicados recientemente desmitificando esas conversaciones de Navidad de es que los chavales ahora son multitarea. No, multitarea era mi madre, que era capaz de hacer un huevo frito con una mano, la cama con la derecha, darme paliques simultáneamente. No, pero los chavales de ahora ni nosotros somos más ni menos multitarea. Cambiamos muchas veces de una tarea a otra muy rápidamente, pero no son multitarea. No, es que los chavales de ahora, no, hay muchísimos estudios que dicen que las cosas no han cambiado tanto. Pero es muy cómodo pensar en el mito del nativo digital. Es muy cómodo porque es una descarga de responsabilidad. Cuando tú dices, bueno, yo es que esto de las redes sociales no lo entiendo, me supera, pues entonces no tienes por qué meterte dentro, ¿no? Al final los chavales se apañarán solos. ¿Y se apañan solos? Pues no, y un ejemplo bastante reciente e ilustrativo es, por ejemplo, la capacidad o la competencia para discernir información falsa de información real.
Eso se ha estudiado recientemente. Este es un artículo de 2021 del País, donde la capacidad que tienen los menores para distinguir en Internet la información que es real de la que no es cada vez más reducida, y es algo, por ejemplo, que yo trabajo mucho con ellos cuando voy a dar las charlas. De hecho, ahí incluso probablemente los adultos, los padres, tengáis un pequeño matiz que sí que os ayuda a torcer un poco el gesto, ¿no? Cuando veis determinada noticia de oye, mamá, ¿sabes que han dicho que no sé qué historia de tal, de no sé cuánto? Y tú tuerces el gesto, ¿no? Tienes una experiencia de vida, que es la clave, tienes una experiencia de vida que no tienen tus hijos, ¿vale? Entonces, esto es muy importante, no caer en este mito. Si estamos tomando pues, unas cervezas y hablando y tal, pues hablamos de lo que nos dé por la gana, pero si nos ponemos serios, tened en cuenta que tenéis muchísimo que enseñarle a los chavales de tecnología. Pero es que yo esto de los remix, estos de los dúos, esto de todos los vídeos, de los reels y tal, es que ¿por dónde empiezo? No te preocupes, lo tienes muy fácil, porque una frase que repito muy a menudo es que educar en tecnología es educar en valores. Lo que necesitan tus hijos no es que les enseñes a hacer un remix en Instagram, ni que seas el padre colega que abochorna a toda la familia haciendo un TikTok en Nochevieja pasado de champán, haciendo el challenge y el bailoteo de turno. No se trata, por favor, no seamos el padre colega, ¿vale? Vuestros hijos no necesitan que su padre sea su amigo, necesitan que su padre sea su padre, ¿vale? Y como digo, su padre, la diferencia principal que tiene y su madre es la experiencia de vida, o vuestros sobrinos o los menores que tengáis a vuestro cargo. Cuando vuestros hijos, vuestros sobrinos, chavales que tenéis por ahí, os hablan de que han roto con su novia o que están ligoteando por Instagram, cuando os hablan de que se han enfadado con un amigo o no le han añadido en el grupo del colegio de WhatsApp, cuando habla de no sé qué influencer que en TikTok tiene mogollón de seguidores o de que está viendo a gente jugar a videojuegos en Twitch, lo que importa no es esto de aquí, ¿vale? Lo que importa es esto de aquí. Y de esto de aquí sí que tenéis mucha más experiencia vosotros que ellos. Vosotros habréis pasado por desengaños amorosos, habréis pasado por enfados y reamigarse con los compañeros, con quien sea, habéis estado en el colegio, habéis entendido lo que significa ser popular y ser aceptado, y a lo largo de toda vuestra vida pues habréis aprendido a diversificar el ocio y a entender lo importante que es. Siempre vais, si lo veis así, siempre vais a tener un tema de conversación con vuestros hijos sobre Instagram. Oye, yo lo siento mucho, yo es que esto de Instagram y tal no lo entiendo mucho, me pilla un poco fuera de bolos, pero mira, al final, ¿tú cómo estás? ¿Que estás triste? ¿Estás preocupado? ¿Estás agobiado? ¿Qué es lo que te pasa? Ese es el discurso que necesitamos. La tecnología es una excusa que nos distorsione, porque si cogemos y nos quedamos en la otra parte y decimos, bueno, de esto yo no sé nada, y entonces no hablas de estos temas con tus hijos, es cuando empiezan los problemas. Cuando con 13, 14, 15 años, de repente tu hijo tiene una movida grave a través de una plataforma tecnológica y no te lo cuenta. ¿Por qué no te lo cuenta? Porque mamá de esas cosas no entiende y no habla. Eso son cosas mías. Eso son cosas de los chavales, ¿no? Que además los chavales han nacido rodeados de esta tecnología y saben cómo utilizarla. Entonces, esta es una de las cuestiones más habituales y quería daros este mensaje positivo, que no os sintáis bloqueados, bloqueadas para hablar de estos temas. Interesaros, mostrar interés por todas estas cuestiones. Esa es la clave, lo que diferencia unas cuestiones de otras, ¿vale? En el número 4, otra angustia vital que muchas veces me asalta al final de las charlas, que es si soy peor padre, peor madre, peor responsable, soy menos responsable porque a mi hijo le compra una consola, porque le he dejado aquí viendo la tele no sé cuántas horas, ese tipo de cuestiones, ¿no? No lo eres. O sea, tenemos, yo creo, que rebajar un par de peldañinos el grado de presión que nos ponemos muchas veces como padres y como madres.
todo el mundo tiene que hacer cosas, tienes que hacer recaos, tienes que hacer cosas en la casa, o a lo mejor sencillamente necesitas un rato para ti. Y lo principal que necesitan tus hijos es que tú estés, pues bueno, más o menos descansado, de buen humor, animado, ese tipo de cuestiones. Que le dejas un rato a tu hijo viendo la tele, viendo la Play, haciendo alguna cuestión con el móvil, tampoco es ninguna tragedia. Lógicamente vamos a matizar, vamos a dar unas pautas, pero tened en cuenta que esto también se ha estudiado científicamente hasta qué punto el uso de la tecnología impacta en la salud mental, en el desarrollo de los chavales, y el impacto que tiene cuantitativamente es menos del 0,5%. Un estudio publicado en revistas científicas de primer nivel hace pocos años. Menos del 0,5%. Lo que te debe preocupar es si tu hijo duerme bien, si tu hijo come bien, si tu hijo hace deporte, si tu hijo es empático, si tu hijo te cuenta las cosas, no te las cuenta. Si estudia bien, si es capaz de poner una recompensa, de esforzarse, ese tipo de cuestiones. Lo otro, realmente el impacto es muy pequeño. A veces lo sobredimensionamos. Entonces, no os volváis locos con este tema. El paper este que os menciono me gusta mucho porque luego cuando se difundió públicamente el titular era «El tiempo de pantalla no es peor para los niños que comer patatas». Es decir, la cantidad de conversaciones que llena el tiempo de pantalla, que luego hablaré específicamente de eso, es enorme comparativamente con el tema muchas veces que supone la alimentación, por ejemplo, de los menores. Y la alimentación tiene un impacto, no solo en los menores, sino en nosotros también, sobre la salud mental enorme, ¿vale? Entonces, el primer mensaje, no te agobies, porque a veces nos pasa a los adultos también, que abrimos Instagram, esto pasaba en la pandemia, ¿no? Yo me acuerdo, yo en la pandemia estoy separado y tengo un peque que en la pandemia pues tenía 4 años aproximadamente, ¿vale? Y su madre además es médico, con lo cual tenía mucho trabajo y los primeros 11 días me quedé con él encerrado en casa, porque además os acordáis que no podían salir los chavales, este tipo de cuestiones, y me quedé 11 días yo solo con mi hijo de 4 años en casa. Y yo abrí Instagram y todos los padres eran los mejores padres sobre la faz de la tierra. O sea, estaba todo Dios haciendo pan al horno, todo el mundo, unas manualidades con los hijos alucinantes, en plan juegos en casa, vamos a montar un escape room en el baño y no sé cuándo y tal. Y claro, yo miraba para mi hijo, que mi mayor hazaña había sido enseñarle cómo funcionaba el mando de la PlayStation, y claro, estaba yo en plan de, madre mía, soy el peor padre sobre la faz de la tierra y tal. Lo que pasa es que en Instagram no ves a los padres como yo. En las redes sociales o en las plataformas de contenido, porque cada vez son menos sociales y más plataformas de contenido, en las plataformas de contenido no ves los malos momentos de la peña. Ahora sí que es verdad que de 2 años a esta parte hay cuentas que sí que ponen de forma un poco más cruda esta red que os sonará, que se llama BeReal, que es una red que trata un poco de combatir, ¿no?, con ese idealización de Instagram. Es verdad que se van poniendo cosas un poco más crudas, pero en general la mediocridad no tiene espacio en las redes sociales y la mayor parte del tiempo pues es bastante mediocre. Y no pasa absolutamente nada. Pasa cuando piensas que tienes que ser el mejor padre del universo constantemente. Y nadie puede ser el mejor padre del universo constantemente. Pero cosas que ayudan. Esto es muy importante. Esto que os voy a comentar ahora está sacado de un estudio a nivel europeo que se llama EUKids Online, que es el estudio más importante que se ha realizado sobre de qué depende que un chaval tenga problemas o no con la tecnología, ¿no? Y probaron encuestas en mogollón de países europeos, de esto depende de la London School of Economics, hicieron mogollón de preguntas a ver qué funcionan, los filtros de control parental, qué funcionan, que tengamos antivirus, qué funcionan, que demos charlas sobre seguridad informática. No, lo que funciona es esto. Y este porcentaje que veis de respuesta de aquí es lo que respondían los chavales españoles cuando les preguntaban. ¿Te animan tus padres a aprender, a descubrir y aprender cosas en Internet? Solo el 18% de los menores entre 9 y 17 años respondían que sí, que sus padres les animaban. ¿Te sugieren tus padres formas de usar Internet de manera segura? Bueno, subimos un poquito, especialmente en el caso de las chicas,
que eso es algo que siempre me llama la atención porque hay riesgos que afectan muy específicamente a los varones, como puede ser todo el tema de las apuestas, tema de criptomonedas, aunque ya está un poco más de capa caída, todos esos temas afectan mucho más a los varones y cuando trabajo con los chicos tienen mucha más vergüenza a contar estas cosas en público, las chicas normalmente lo verbalizan más. ¿Hablan tus padres contigo sobre lo que haces en Internet? ¿Cómo puede ser que solo el 17% de los chicos entre 13 y 17 años digan que sí a esa pregunta, ¿no? Y me ayudan cuando algo me molesta en Internet, esto por lo menos un poquito más. El problema es que todos los chavales que han respondido que sí a estas preguntas son aquellos que estadísticamente es menos probable que tengan una bofetada en Internet. Que tengan un problema con unas fotos, que tengan un problema con una estafa, que tengan un problema del tipo que sea. Por lo tanto, si queréis de todas formas ser un poquito mejor padres y un poquito mejor madres, tenéis aquí las 4 claves. Lo único que tenéis que hacer es sumar el número 5 con el número 4 y sentaros en un momentín y decir, oye, ¿y esto de Twitch que estás viendo ahí a la peña jugar a videojuegos? ¿Y esto cómo va? ¿Y hay algo que pueda ver yo? ¿Hay algo que, no sé, aunque solo sea por curiosidad, 5 minutinos, 10 minutinos, lo que sea? Y entonces reduciréis inmediatamente la probabilidad de que a vuestros hijos les pase alguna desgracia. En el número 3, pujando fuertemente, o sea, yo creo que esta estaba ya incluso en el número 1 bastantes años, tenemos la grandísima pregunta de ¿a qué edad le doy a mi hijo el móvil? ¿No? Es una pregunta que he respondido tantas veces que cada vez me pongo más radical con ella, ¿no? Y voy a empezar a decir a los 14 años y quedarme callado. Y entonces vosotros me odiáis, los pequeños que estáis aquí, y los padres os vais muy satisfechos a casa porque un señor muy serio de barba, que sabe mucho de estos temas, ha dicho, me han dicho que hasta los 14 años no puedes tener móvil, así que no hay más que hablar. Eso es un poco absurdo, ¿vale? O sea, es como si llegáis y me preguntáis, oye Juan, ¿a partir de qué edad más o menos puede salir mi hijo solo a la calle? Ostras, yo qué sé, ¿dónde vives? ¿Cómo es tu hijo? ¿Cómo eres tú? ¿Por dónde va a salir? ¿Cómo son sus colegas? ¿Hasta qué hora? ¿Qué es lo que va a hacer fuera? No sé, son tantas preguntas, no se me ocurre llegar... Con 11 años. No se me ocurre, ¿vale? Aunque no se me ocurre, sí que es verdad que la ley en España, lo que dice la Ley Orgánica de Protección de Datos, es que un menor de 14 años no puede dar datos personales a una empresa sin el consentimiento explícito de sus padres o tutores. Con lo cual es una pregunta que me hace gracia. ¿A qué edad puede tener móvil mi hijo? Si tu hijo con menos de 14 años decide ir a una tienda de Movistar y comprarse un móvil, no va a poder. No le van a dejar firmar el contrato porque es menor de 14 años. Con lo cual, si tiene un móvil con menos de 14 años, la cuenta estará a tu nombre. Y si la cuenta está a tu nombre, estupendo que se lo dejes a tu hijo, pero eres tú la persona responsable del uso que se hace de esa tecnología. Y de hecho, en las redes sociales, esta edad afecta también. Normalmente las principales redes sociales varían entre 13 y 14 años, la edad mínima de acceso. WhatsApp, sorprendentemente, la última vez que lo miré, es 16 años, que es la red que normalmente se da acceso antes. Y entonces, ¿qué hacen los chavales? Pues normalmente mienten en la fecha de nacimiento. Estas redes tampoco tienen mayor incentivo ni mayor interés en comprobar la veracidad de los datos de la fecha de nacimiento. Y estamos en una situación pues un poco chunga, donde tenemos un montón de chavales de 11 y 12 años que no deberían estar allí, que se registran mintiendo la fecha de nacimiento, con lo cual cuando tienen un problema, ¿qué hacen? ¿Se lo dicen a los padres? No, porque a lo mejor les van a castigar, que es lo que me dicen cuando doy charlas. ¿Reclaman a Instagram? No, porque tienen miedo de que les borren la cuenta porque se van a enterar que son menores de 14 años. Además, ¿cómo vas a reclamar si has puesto unos datos falsos? Un consejo que siempre doy a los chavales es, una vez que cumplas 13, 14, pon tus datos reales, pon tu fecha de nacimiento real, porque luego si reclamas Instagram, envías una fotocopia de tu DNI y llevas las de ganar, ¿vale? Pero si pones datos falsos va a ser más complicado. Entonces, ¿cómo deshacemos este entuerto? ¿Realmente esperamos a los 14 años? No, porque entonces pasaríamos de 0 a 100. Con 14 años sí que el chaval puede llegar o la chavala puede llegar y me hago una cuenta en TikTok y ya está, me lo habían prohibido, pero ahora tengo 14 años, así que venga, ancha es Castilla. Y los chavales se meten unas bofetadas enormes. ¿Cuáles son aquellos que entran
con más control, con más cuidado? Aquellos que han tenido un acceso supervisado los años anteriores. Con lo cual, en lugar de preguntarse a qué edad le doy a mi hijo el móvil, me gustaría que os plantearais otro tipo de preguntas un poco más matizadas, ¿vale? Porque no es lo mismo preguntarse a qué edad le doy a mi hijo el móvil que, por ejemplo, a qué edad le dejo el móvil a mi hijo sin supervisión. Esa es realmente la pregunta de fondo. Porque yo voy por la calle y veo carricoches con niños llorando como si no hubiera un mañana y padres y madres, insisto que no significa que sean peores ni mejores que otros, yo entiendo que hay que sobrevivir, ¿vale? Pero padres y madres que les ponen la pantallina ahí con los dibujos de YouTube para descansar un poquillín. Vale, estupendo, estupendo. Pero si haces eso de 0 a 5 años, luego explícale a tu hijo que no le puedes dejar el móvil con 9 años. Va a ser complicado también. Va a ser complicado. Entonces, vete poco a poco y piensa cómo ir soltando cuerda. Yo siempre pongo el mismo ejemplo de los parques infantiles, ¿vale? Yo cuando iba con mi peque a los parques infantiles, de primeras, ¿qué haces? ¿No? Pues cuando está aprendiendo a caminar, le coges de la mano y va caminando por ahí y se mete unas bofetadas espectacular contra el suelo, que tú dices, bueno, has sobrevivido, bien, otro día más, bien, no lo voy haciendo mal, ¿no? Y poco a poco, ¿qué vas haciendo? Pues le vas soltando la mano, ¿no? Y vas marcando un poco de distancia con el tobogán, y vas echando un ojo, y vas viendo cómo interactúa, y lo pasas mal. Porque dices, madre mía, cómo se la meta, ¿no? O sea, es que se va a dejar los piños ahí, y te cuesta. Pero tú sabes que ¿cuál es el plan B? Ponerlo en una burbuja. Y que no socialice, y que no se caiga nunca. Eso es lo que dice Sonia Livingston, que es la responsable de este proyecto que os decía de EUKids Online, una de las mayores expertas a nivel europeo en este tema, en una entrevista con El País. Si envolvemos a nuestros hijos en algodón digital, no aprenderán a sobrellevar los problemas. Lo que es importante es que los chavales corran pequeños riesgos controlados. Y es más fácil que te lo cuenten con 9, 10, 11 años que con 14. ¿Vale? Entonces, si tú te haces una cuenta en TikTok y tienes un móvil en casa que es un móvil común, como si fuera una tablet, un espacio común, donde has negociado con tus padres que vas a tener acceso, que ellos van a tener acceso a determinadas cosas y tal, y de repente subes un vídeo, ¿no? Tú tienes tu cuenta en TikTok pública, imagínate, ¿no? Esto me ha pasado me lo contaba una chica, por ejemplo, una vez de tercero de la ESO, que tenía una cuenta en TikTok pública, normalmente los vídeos tenían como 100, 200 visualizaciones, y de repente un día un vídeo que salía bailando con una amiga tuvo 500.000 de visualizaciones. Diréis, ¡buah, vaya guay y tal! La chica estaba aterrada. Aterrada. Si tú estás haciendo algo que piensas que está quedando en un círculo cercano y de repente hay 500.000 de personas viendo y compartiendo tu vídeo, de repente te da un poco de yuyu, ¿no? Pues si eso te pasa, que es un pequeño riesgo, tampoco es la de mi madre, te pasa antes, lo cuentas con tus padres, te sientas con tu padre, con tu madre a buscar en Google cómo poner la cuenta de TikTok privada, cómo configurar la privacidad en TikTok, eso es mano de santo, ¿vale? Y tampoco es lo mismo el uso que haga de las redes sociales. ¿A qué edad le dejo hacerse una cuenta para bailar en TikTok? Es lo mismo que tu hijo se haga una cuenta en TikTok y se exponga directamente bailando, a que le gustan mucho los videojuegos y sencillamente quiere compartir pequeños vídeos donde no se le ve la cara, pero salen jugando los videojuegos. De hecho, ahí tenéis una negociación. Papá, mamá, quiero tener una cuenta en Twitch, quiero emitir contenido en Twitch. Para los que no sepáis, Twitch, como YouTube en directo, ¿vale? Es poder hacer emisiones en directo de lo que quieras, ¿no? Quiero tener una cuenta en Twitch. ¿Para qué? Para juntarme aquí con 3 colegas los fines de semana y salir hablando. Pues según la edad, según cómo sean los chavales, pues a lo mejor dices, pues mira, no. Y si es menor de 14 años, tienes la sartén por el mango porque mandas tú, ¿vale? Pero si te dice, bueno, es que estoy súper enganchado a este juego, a esta historia, a este programa y me apetece compartir trocitos. Bueno, pues tampoco, a lo mejor tú, no sé, yo no me voy a meter en la familia, pero a lo mejor no lo ves tan mal. A lo mejor, gracias a eso, desarrolla una serie de competencias, de edición de vídeo, de edición de audio, de disfrutar sencillamente del ocio, que también soy muy defensor del ocio en Internet por el ocio, que parece que todo tiene que valer continuamente para algo, ¿no? Entonces, cambiad esa pregunta de la edad, habiendo dicho el tema de lo que dice la ley, por cómo podemos dar acceso un poco antes de forma supervisada. En el número 2,
Otra pregunta clásica, que en cierto modo ya me he adentrado un poco de ellas, que es el gran agobio que viene derivado del soy mal padre, soy mal madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo es mucho tiempo de pantallas? También es una pregunta que está un poco mal formulada y que sería muy fácil para mí daros una cifra exacta y que llegaras a casa y, bueno, no puedes tal, no sé cuánto. No, depende muchísimo de los chavales, pero vamos a profundizar un poquillo en ello, ¿vale? Según las principales asociaciones de pediatría, lo que se recomienda, lo primero es bastante sorprendente porque es con lo que hay más unanimidad, es que hasta los 2 años un chaval no debería ver la tele, no debería ver vídeos en el móvil, no debería ver esas cuestiones. Digo que es curioso porque hay mucha unanimidad y veo a los padres mucho más desesperados por el tiempo de pantallas que pasan los hijos con 9, 10, 11 años que cuando son bebés, que no, que los ponemos delante y tal. Caray, cuando son bebés, comprarles un juego, unas pinturas, alguna movida manual que tengan tacto y tal, y déjalos distraídos ahí un rato, ¿vale? Pero intentemos aquí reducirlo al mínimo posible porque ahí sí que se ha visto que puede tener cierto efecto, ¿no? Entre 2 y 4 años se suele recomendar, aunque aquí hay menos consenso, máximo 1 hora al día. Y a partir de 4 años, que ya suele ser lo habitual, lo importante es hacerse otras preguntas. ¿A qué me refiero con otras preguntas? Fijaros, este fue un estudio que se hizo en China durante el confinamiento. ¿A vosotros os decían de pequeños lo de no te acerques mucho a la tele que te vas a quedar ciego? Sí, ¿verdad? Vale, pues no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Se te pueden secar los ojos, lo que sea, pero no te vas a quedar ciego por acercarte a la tele ni vas a tener más miopía. No es así, no está demostrado, no hay ninguna demostración al respecto. Sin embargo, se sigue diciendo que de algún modo los móviles dañan la vista, hay empresas incluso que oferten filtros de pantallas, de no sé cuánto y tal, para eso. Bueno, pues en China se estudió y dijo, claro, es que esto tiene trampa, porque lo que influye en el desarrollo de la miopía no es el tiempo de pantalla, es el tiempo de exposición a la luz solar. Es el tiempo que pasas en exteriores, el tiempo que pasas fuera de casa. La pregunta correcta no es cuánto tiempo está mi hijo delante de la pantalla, es cuánto tiempo está mi hijo fuera de la pantalla y qué hace y cómo se comporta fuera de la pantalla. Mi hijo, por ejemplo, y esto cada uno es cada uno y cada uno pone las normas que quiera poner, yo, por ejemplo, mi hijo no tiene una limitación explícita para jugar a videojuegos. ¿Vale? Yo la primera vez que le enseñé cómo funcionaba la tablet y la consola, le dije, aquí hay 3 normas fundamentales. La primera es, no lo coges sin pedirme permiso antes. La segunda es, cuando te diga que se acaba y apagas tú el dispositivo. Ese es un truco extraordinario, sobre todo desde pequeños. No apagues tú la consola, no le quites tú la consola en el momento, que se eduquen ellos a intentar apagar el dispositivo y combatir esa estimulación de tienes que seguir aquí jugando un rato largo. Y la tercera cuestión, y más importante, es si alguna vez te pasa algo raro, algo extraño en esta pantalla, no te voy a castigar, no significa que hayas hecho nada malo, simplemente cuéntamelo y le ponemos solución. Eso es crucial, porque lo que hay que combatir sobre todo es la culpa, ese sentimiento de culpa que tienen los chavales de me cachis en la mar, me va a caer aquí la del pulpo. ¿Vale? Eso hay que combatirlo. Bueno, pues yo, dadas esas normas, no le he puesto mayor limitación para jugar a la pantalla. Entonces, bueno, ¿es alegría y tal? No. Sin embargo, por ejemplo, cuando salimos de casa, nunca salimos con el móvil. Si yo quedo para tomar una caña con Pedro y está mi hijo, pues mi hijo se sienta en la mesa y nos da conversación. Y si se aburre, se aburre. Y es lo que hay. ¿Son mis normas? ¿Son mejores o peores que otra familia que dice no, pues yo le dejo el móvil cuando voy a tomar algo y en casa solo dejo jugar los fines de semana? No pasa nada. Lo que queráis y es normal que pongáis unas normas, ¿vale? Pero ¿por qué hago eso con mi hijo? ¿Por qué no le pongo limitaciones? Porque, caray, estaba dando un paseo ayer alrededor de mi casa y mi hijo pasa una mariposa aleteando y dice mira, papá, es la mariposa más bonita que he visto en mi vida. A continuación miro a mi novia y le digo, ¿ves? Los videojuegos, destrozando la ilusión de toda una generación. Porque es un chaval que saca unas notas bien, sin mayores problemas. Porque es un chaval social, porque es un chaval que disfruta un paseo por el campo, por la playa y que disfruta de los videojuegos, le gusta jugar conmigo, le gusta jugar con los amigos. No hay mayores problemas, no hay mayores historias. Con lo cual,
no hay por qué reducir ese tipo de cuestiones, pero si veis que vuestro chaval, y eso voy a entrar ahora, desarrolla algún tipo de problema con la tecnología, pues bueno, a lo mejor, claro, hay que empezar a poner límites un poco más estrictos. Pero insisto, preocuparos mucho más de el tiempo que pasa fuera de casa, el tiempo que hace deporte, que sea capaz de tener muchos reforzadores, que se dice en psicología, ¿no? De diversificar muchísimo el ocio, ¿no? De disfrutar de muchas cosas distintas, que no tenga una fuente de reforzamiento, ¿no? Lo mismo, tampoco os quiero aburrir muchísimo con papers, pero bueno, como suelo hablar en términos muy personales, ¿no? De lo que me pasa a mí, de mi vida, deciros que todo esto siempre hay mucha evidencia científica por detrás, concretamente sobre el tema de los videojuegos. Os leo textualmente de este también metaanálisis que se publicó no hace mucho. Hemos encontrado desde pequeña a ninguna evidencia entre una conexión entre el jugar a videojuegos y la salud, ¿no? Y estar bien. Para bien o para mal, los efectos medios del tiempo que se pasan jugando a videojuegos son muy pequeños y hace falta muchísimos más análisis al respecto para ver qué impacto tienen. Y lo de siempre, no es lo mismo que tu chaval se pase 2 horas viendo un contenido en Twitch donde la gente está apostando a una ruleta o jugando en un casino, que se pase 2 horas en Twitch pues viendo un contenido de otra historia muchísimo más naif, ¿no? Por decirlo de algún modo. También tienes que ver un poco qué es lo que está viendo. Antes de llegar al número 1, un candidato, que es el ¿tengo que usar un filtro de control parental, sí o no? Bueno, si queréis utilizar un filtro de control parental en el móvil, el más recomendable, hay muchas más herramientas, pero es decir, el más recomendable desde el punto de vista de configuración, ¿vale? No, de límites y tal, es Google Family Link. Digo, es más habitual porque está para Android, que es el sistema operativo más habitual. Dentro de iOS tenéis otro tipo de opciones de configuración, pero lo que sí que remarco siempre es que estos filtros tampoco son la panacea. Ya sé que es una frase muy cheesy, esto del mejor filtro de control parental eres tú. Es una frase que queda muy bien, pero es que es verdad. Los algoritmos y los contenidos, tal y como se gestionan en las redes sociales, tened en cuenta que la primera capa de filtrado de contenidos, cuando alguien sube un contenido dañino a Instagram, ¿cuál es la primera persona que interpreta que es dañino? No es una persona, es un algoritmo que trata de pasar un filtro de reconocimiento de imágenes y decir, ay, esto coincide con esto, que lo tenemos prohibido, así que fuera. Y eso da muchos resultados surrealistas. Y luego muchas veces, si reclamas, si dices, oye, ¿por qué me habéis quitado este vídeo o esta historia de aquí es dañina? ¿Eso quién lo gestiona? Eso lo gestionan subcontratas de compañías que están en la América profunda cobrando unos salarios absolutamente desastrosos, o en la India, o sea, tenéis mogollón de artículos tremendos de gente que se dedica por unos salarios basura a ver todos los días vídeos chungos que pone la gente en redes sociales para ver cuáles da de paso y cuáles no. Con ese sistema es normal que se cuelen cosas, por mucho filtro de control parental que tengas. ¿Vale? Hay una información que te dice en Instagram que las vacunas son... No, las vacunas es mal ejemplo porque eso lo han controlado mucho. Vamos a poner, hay una información en Instagram que te dice que es muy rentable invertir en criptomonedas. Eso está en una página... O sea, no tiene nada de sexo, ni de contenido violento, ni de drogas, ni alguna cuestión así. Está en una página estándar. Es un contenido... ¿que debería ver tu hijo? ¿Que no debería verlo? No sé, hay muchos matices, ¿vale? Entonces, con los filtros de control parental, no os vengáis arriba y sentaros y pasad tiempo de pantalla conjuntamente con vuestros hijos y que salgan temas de conversación. Oye, he visto una noticia aquí en El Confidencial de que han desmontado un chiringuito de esto de las criptomonedas en Madrid y tal. ¿Tú has oído alguna vez hablar de esto y tal? Oye, me han dicho que hay un mogollón de chicas que tienen unos problemas de alimentación así enormes por movidas que les salen en Instagram, que están muy agobiadas con su peso, con si son muy tal, muy no sé qué. Esto, y no hace falta que ataques directamente, o sea, esto le pasa a tus amigas, les pasa a tus compañeras, ¿lo habéis hablado alguna vez en clase? Porque esa es otra historia tremenda. Eso, por ejemplo, con las chicas, cuando hablo con ellas en la ESO me pasa muchísimo de... O sea, ¿cuál es el cuerpo que tienes que tener? O sea,
O eres alta, o baja, o gorda, o delgada, o no sé cuánto, o tal. O sea, es que es imposible. O sea, no hay. Y entonces, claro, es un agobio absolutamente permanente de cuerpos normativos y tal. ¿Estás infringiendo? ¿Hay algo ahí que sea especialmente dañino? Un tema de fondo que desde luego un algoritmo no le va a explicar al menor. Se lo tienen que explicar su papá y su mamá. Y en el número 1, por unanimidad, es mi hijo un adicto a la tecnología. Es, ¿cómo se llaman los japoneses estos, no? La historia que no salen de su habitación todos los días, tiene un nombre, no me acuerdo, ¿no? Es que mi hijo está todos los días ahí metido, ¿no? Es normal que en algún momento a lo mejor os preocupéis por esto. Yo me preocuparía no solo por los chavales, también me preocuparía por los adultos, ¿no? Siempre digo, si vais un día a Parque Principado, echad un vistazo a todos los restaurantes y todas esas parejas y esos matrimonios muertos por dentro, mirando el móvil, ¿no? Yo he estado ahí también. El tema de apagar el móvil y estar viendo una película, y estás viendo una película tú solo en casa y tienes el móvil apagado y de repente haces así y te das cuenta que estaba apagado y haces como compulsivamente, ¿no? De a ver si tienes una notificación, o sea... Es normal que os hagáis estas preguntas y los medios de comunicación no ayudan, ¿vale? Si luego coges, abres El País y ves a un juez diciendo el móvil es otra droga exactamente igual que la heroína, y a medios de comunicación contrastados como Antena 3 Noticias diciendo demostrado, jugar al Fortnite genera una adicción similar a la heroína. Los expertos avisan, el Fortnite es más atractivo que la heroína. Emoji. Pues es normal que digas, bueno, voy a tirar todo esto al río, ¿no? Y salgo corriendo en la otra dirección. Es normal, esto genera mucho tráfico, genera mucho interés, pero es mentira. Yo cuando llega una madre y me dice, es que mi hijo, cuando llega a casa, es que no quiere hacer los deberes, se pone a jugar a la Play, es un adicto. No, señora, o sea, lo que pasa es que a su hijo es un ser humano y le da una pereza enorme ponerse a hacer los deberes, normal. Igual que a mí ayer, pues me daba un poquillo de pereza ponerme a trabajar en esta presentación y decía yo, pues voy a ponerme aquí un rato a ver una peli. Pero eso no significa que seas un adicto, ¿vale? No hay ninguna evidencia científica de que la tecnología, las redes sociales, los videojuegos generen una adicción igual que la heroína. No, es que he leído que la dopamina no sé cuánto, te mete los chutes de dopamina de no sé qué y tal. No, es todo bastante más complejo que esto, ¿vale? José César Perales es catedrático de Psicología de la Universidad de Granada y es uno de los mayores expertos que hay, no en España, sino en el mundo, en adicciones comportamentales, que se llaman, es decir, adicciones sin sustancias. Por ejemplo, la ludopatía. La ludopatía sí que está demostrado. El tema de las máquinas tragaperras, los casinos, sí que está demostrado que genera adicción. Y he tenido la oportunidad de hablar con él y de entrevistarle en repetidas ocasiones. Él ha asesorado a la Organización Mundial de la Salud sobre estos temas, sobre si hay que meter un diagnóstico al respecto. Ahora mismo, según la Asociación Americana de Psiquiatría, no hay un diagnóstico, no hay un criterio diagnóstico de trastorno de adicción a la tecnología, ¿vale? Otra cosa es que tú tengas una clínica y ofrezcas eso porque tiene mucha demanda, ¿no? Y tú te quedas muy tranquilo porque alguien coge y le ha puesto la etiqueta al chaval de no, es que es un adicto, va a tomar estas pastillitas y no os preocupéis que todo se soluciona, pero técnicamente eso no existe como entidad diagnóstica. Como mucho, la Organización Mundial de la Salud sí que reconoce el trastorno de uso problemático de videojuegos, principalmente por la presión asiática, ¿vale? Sí que es verdad que en Asia, es una cuestión cultural también, hay algunos problemas al respecto. Pero no os alertéis. Para la prevención, utilizar una etiqueta, la adicción, que te conduce en una dirección errónea, te puede llevar a implementar medidas preventivas que son ineficaces. Esta es una frase de César Perales, ¿vale? Esta frase la pongo porque nada de esto significa que no haya problemas de uso con la tecnología y que un chaval o un adulto no tenga un problema de uso con la tecnología. Y que tú de repente digas,
Caray, es que soy incapaz de estar tomando un café con alguien sin estar pendiente del móvil. Caray, es que estoy en el trabajo y es que cada 2 por 3 tengo que andar mirando no sé cuánto. Es que miro el móvil antes de irme a la cama. Es que el móvil es lo primero que miro cuando me despierto. Pues por supuesto que hay un problema, un trastorno, si lo estás viviendo así, que se puede mejorar y que puedes buscar métodos y pequeños trucos para intentar cambiarlo. Pero os digo que no es ni blanco ni negro, que a veces vemos las cuestiones de algo que es un hábito, que es un mal hábito, como si fuera un problema de adicción. Y para ello tenemos que empezar a preocuparnos menos por cuánto tiempo pasan los chavales, pasamos nosotros delante de la pantalla y qué función, y empezar a preguntarnos qué función está cumpliendo esa pantalla en ese momento. Yo, por ejemplo, juego muchísimo, o la mayor parte de los últimos años he jugado mucho a un juego que se llama el Destiny. No sé si alguien aquí ha jugado al Destiny en algún momento. El Destiny es un juego multijugador en PlayStation, ¿no? Y hay unas misiones que a mí me encantaban, eran unas misiones que llevaban mucho tiempo, y nos juntábamos online como un grupo de 5 o 6 amigos para realizar esas misiones. Bueno, 5 o 6 amigos que hice a través de ese juego, no eran amigos que yo tuviera aquí, ¿no? Y uno tenía 17 años y pasaba muchísimo tiempo jugando al Destiny, ¿no? Y me acuerdo que un día estábamos haciendo una misión y nos enfadamos entre nosotros y nos pusimos a gritar ahí de, oye, haz no sé cuánto, haz no sé qué y tal. Y el chico en un momento determinado paró y dijo, oye, ¿os importa dejar de discutir? Porque es que mis padres se están separando y les tengo todos los días discutiendo en casa, y el momento en el que llego y me pongo en el Destiny con los cascos puestos a todo volumen es el momento donde desconecto de esta situación de aquí. El problema de ese chaval no es el tiempo que pasa jugando al Destiny. El problema es cómo está gestionando esa situación, que evidentemente es súper estresora. Hay muchísimos chavales, muchísimas chavales que pasan mucho tiempo utilizando una tecnología porque están deprimidos, porque tienen un problema de ansiedad, porque tienen falta de autoestima, porque pon ahí lo que quieras. Si cogemos y decimos, no, la culpa es de la tecnología, la culpa es del videojuego, entonces no estamos tratando el problema de fondo. Entonces, si tu hijo ha pasado y dices, bueno, pues mi hijo, por ejemplo, ¿no? Lo que os decía antes, tiene un uso más o menos razonable, y de repente, de golpe, deja de hacer mogollón de cosas y se centra únicamente en una, lo primero es qué está pasando ahí, ¿vale? Y si tenéis muchas dudas y os agobiáis mucho, para esto se puede acudir a un profesional, que para eso están, que a veces seguimos pensando que lo de ir al psicólogo es una historia que tienes que estar a punto de tirarte, no sé, por el Cerro Santa Catalina o una cosa así, y no es necesario. Tú puedes ir al psicólogo sencillamente para cambiar un hábito y decir, oye, mira, es que duermo mal, estoy muy pendiente aquí de las notificaciones, de no sé cuánto y tal, y puedes empezar a trabajar ese tipo de cuestiones, ¿vale? Dicho esto, muy guapo todo, pero esto se acaba aquí. Vamos a hacerte alguna pregunta de forma cordial, Juan, pero ¿dónde puedo tener más información sobre todos estos temas? Bueno, pues mis recomendaciones, os podría dar 20.000 sitios, pero voy a centrarme en 4. Lo más importante que quiero que os acordéis es de este número, ¿vale? El 017 es un número del Instituto de Ciberseguridad Española que está específicamente orientado a temas, problemas que hayas tenido relacionados con estas cuestiones de seguridad. Problemas graves, como os he dicho, que tu hijo no haga los deberes porque quiere jugar a la Play. Señores del 017, por favor, ayúdenme. No, pues bueno, a lo mejor no. Pero en caso de unas fotos, por ejemplo, que se han robado, alguien que ha suplantado la identidad de no sé cuánto, ese tipo de historias, estás paralizado, o podéis dárselo a los chavales directamente, ¿vale? Es teléfono gratuito, en plan de, oye, si algún día te da mucha vergüenza contarme algo, por lo que sea, antes que callártelo, antes que agobiarte, pues llamar aquí, es confidencial, hay psicólogos, hay muchos profesionales que te pueden ayudar, ¿vale? Entonces el 017, que depende de la división del INCIBE que se centra en estos temas de menores, es IS4K, ¿vale? Internet Segura for Kids, podéis acordaros así. IS4K.es. Es una página que tiene muy bien de recursos para padres, profesores y para chavales también. Y Empantallados es un proyecto con el que he colaborado también en repetidas ocasiones y es un proyecto chulísimo. Podéis seguirlos en redes sociales, en la página web, tiene mogollón de documentación, de recursos también para padres, muy divulgativos, está muy bien. En redes sociales, si queréis seguir a personas más individuales,
Pues María Zavala es una profesional, buena amiga mía, que admiro muchísimo y que es una referente en estos temas. Podéis buscarla en redes, en Twitter, en Instagram o en Google por María Zavala o por eWomanish, ¿vale? Y habla mucho de lo que es ser madre. Tiene un libro publicado este año buenísimo sobre todos estos temas que os recomiendo. Y en Instagram, Crianza Digital, que soy yo. ¿Vale? Últimamente no publican mucho porque en la empresa donde trabajo tengo mucho curro, pero bueno, de todas formas, si no queréis acercaros a mi mesa arriba a preguntarme algo, pues me podéis enviar un DM por Instagram si os resulta más cómodo. Bueno, pues dicho esto, y por cerrar un poco y que me hagáis alguna preguntilla, mensaje positivo. Seguro que lo estáis haciendo estupendamente. No os agobiéis, bajad el pistón, relajaros, ¿vale? La tecnología no es el diablo. La tecnología bien usada y con cuidado y con tranquilidad es algo que te da muchísima diversión, que te permite hacer amigos, que te permite informarte, que puede estar súper guay. Pero reduzcamos esta brecha y de vez en cuando pues hablemos con los chavales de estas movidas que van pasando allí. Y con eso se solucionan muchísimos problemas, ¿vale? Así que muchas gracias. Pues nada, si os parece, pasamos al turno de preguntas. Nada, levantáis la mano, os pasamos el micro y le lanzáis la pregunta a Juanjo. Así que nada, el primero que rompa el hielo. Como no me hagáis una pregunta, que he estado en los otros charlando en GAM y vi que había preguntas. Hubo en todas. Venga, ¿quién se anima? Gracias, Raquel. Hola, soy Raquel. Bueno, más que una pregunta es para que tú nos cuentes alguna situación que te hayas encontrado por ahí en los coles e institutos que, como os comentaste, que acudes a dar cursos. Alguna situación que te hayas encontrado, que te hayas quedado un poco alucinado y algo que... Las dos vertientes, uno positivo y uno negativo. Algo que hayas dicho, cuidado, y otro que hayas dicho, joder, qué guay. Vale. Desde el punto de vista negativo, uno de los recuerdos sobre eso de la culpa que me llamó mucho la atención fue en un colegio, o sea, hablamos de quinto, sexto de primaria, o sea, hablamos de 10, 11 años aproximadamente, en Navia. Y di la charla ahí a los chavales y cuando acabé la charla, pues un chico, un niño, se me acercó y me dijo, oye, en el recreo, ¿te importa que hable contigo y tal? Y yo, sí, hombre, me acerco allí con tu tutor, obviamente, por si acaso y tal. Y me acerco con el chaval y tal. Y me dice, bueno, nada, es que el otro día estaba ahí en el ordenador y estaba mirando unos videojuegos y tal. Y no, es que me da mucha vergüenza, pero de repente se me llenó la pantalla de mujeres desnudas. Aparecían todas mujeres desnudas por todos lados y tal. Y entonces, claro, yo me puse súper nervioso y empecé a darle ahí a cerrar y cada vez que le daba a cerrar se me abrían más y más y más y no sé cuánto. Y entonces, ¡buah! Pues un lío ahí, la lié pardísima y tal. Y yo, bueno, claro, ojo, lo primero que haces en esos casos es validar la emoción. Siempre validar el sentimiento. Claro, normal que te pusieras nervioso. Vaya mal que lo tuviste que pasar. Siempre. Nunca esos son chorradas, no sé cuánto. No, el chaval lo estaba pasando mal. Validas la emoción. Normal, tal. ¿Y se lo contaste a tus padres? Sí, claro, se lo conté a mi padre y tal. Muy bien hecho, muy bien hecho. ¿Y qué te dijo tu padre? Dice, me castigó sin ordenador un mes. Entonces, bueno, pues claro, pues dices, pues mal, o sea, la próxima vez que le pase algo más chungo todavía, pues probablemente no se lo cuente. Y no, insisto, no tenía ninguna culpa probablemente de lo que le hubiera pasado. Y cosas buenas, hombre, concretamente me cuesta quedarme con algo, pero sí que cuando doy charlas en los institutos, mi enfoque es muy positivo. Normalmente los chavales detectan que a mí me gusta mucho la tecnología, que yo juego a videojuegos, que disfruto mucho de todo esto. Y entonces prestan mucha atención y agradecen mucho el que alguien entienda que todo eso puede ser una herramienta de ocio súper chulo. Y he visto un mogollón de chavales publicando contenidos, emitiendo contenido en directo en Twitch. Por ejemplo, me acuerdo un grupo de chavales que hacían como salas de estudio en pandemia.
a través de Twitch o a través de plataformas de tecnología. Les costaba mucho concentrarse y organizarse en casa. Y dicen, bueno, ¿por qué no quedamos todos? Y entonces estamos 20 minutos de palique, no sé cuánto, y luego nos ponemos 1 hora todos aquí a hacer nuestro curro y luego descansamos y vemos una peli o todo eso y tal. Y tiene iniciativas en ese sentido muy chulas y hacen cosas increíbles a veces en las redes sociales. Yo creo que solo hay que escucharlos. Hola, me llamo Carlos. De primero, enhorabuena, Juan, por la ponencia, que ha estado genial. Lo estaba hablando con mi hijo Diego y ¿cómo está, tú que recorres muchos institutos y colegios, cómo está el uso de los dispositivos en las mismas clases o en los recreos, ¿no? Porque hace tiempo se prohibió, no, móvil no, pero ayuda. ¿Cómo lo ves tú? Muy, muy complicado. Yo he dado charlas específicamente en colegios que querían ir en esa línea, ¿no?, de integrar los móviles. Pero es muy complicado, depende mucho del centro escolar. Depende muchísimo del centro escolar. En la mayor parte, vi recientemente un artículo al respecto, creo que la cifra era abrumadora. No sé si el 80% de los centros públicos en España tenían prohibido tajantemente llevar el dispositivo móvil al colegio. Claro, teóricamente, en mi opinión, cuando tienes que, según la ley, obligatoriamente formar a los menores en competencias digitales y tienes que formar en competencias digitales sin que utilicen el dispositivo clave donde van a desarrollar esas competencias digitales, pues a mí me chirría un poco. También entiendes que hay muchas consideraciones al respecto. La consideración legal, veo a profesores que quieren hacer mogollón de ejercicios súper chulos en TikTok y en Instagram, pero con menos de 14 años, en principio los chavales no deberían estar allí. Quieren hacerlo más adelante, pero tienen muchísimo miedo, lógico, a que el chaval, si se trae el móvil al centro, haga una fotografía en el recreo a un compañero, la suba a redes sociales y acaben teniendo un pifostio enorme con los padres. Y eso produce, y ha pasado, eso produce muchísimo agobio. Entonces, yo creo que lo están intentando resolver y llegará un momento donde, hombre, no quedará más remedio. Pero vamos, ahora mismo las cifras, desde luego, son muy bajas. Muy bajas. Y por eso de ahí la importancia de los padres y las madres. Porque sí que es algo que en los colegios, en otras cosas a lo mejor no, pero en los colegios va a ser difícil que lo trabajen. Ese estar sentado con el móvil, ¿no? Y los chavales. Estáis muertos de fame, ¿eh? ¿Notas que hay deseo? Porque por parte de los chavales que vas a colegios, pues al final se lo encuentran, les toca la clase o la ponencia de una persona que les va a ayudar a gestionar las redes sociales o el ámbito digital y pueden tener más o menos interés. Pero creo que los padres, las personas adultas, es bueno que sepan estas cosas para luego en casa poder gestionarlo con los hijos. ¿Notas interés en personas pues de 30 hacia arriba, de 20 y pico hacia arriba, que tengan interés en conocer esta charla que nos has dado tú, o la gente pasa y que lo den en los colegios? La respuesta es que no sé si es que no hay interés. O sea, las cifras de asistencia a las charlas que doy para familias son muy reducidas. Son muy reducidas. O sea, hablamos de 4-5% de asistencia, normalmente cuando se hace convocatorias a Lampa y tal. Siempre hay una excusa, siempre hay es que el horario me venía mal, es que hace sol, estamos de vacaciones, no sé cuánto. O sea, son 15 años dando charlas, he puesto las charlas en todos los horarios, en todos los sistemas posibles y siempre hay algún problema. Recuerdo una vez en Pravia fue que hice una charla y estaba el salón de actos absolutamente lleno. Y nada, yo me vine arribísima, en plan de, vaya éxito y tal, y se lo dije luego al organizador. Digo, bueno, pero vaya bien, aquí sí que funcionan las cosas en este centro, no sé cuánto y tal. Y dice, sí, pues genial, ahora hablas con los padres. Y hablo con un padre y le digo, oye, ¿y cómo viniste? Y te dice, no, si yo vengo por lo de la escuela de hostelería, que tenían un grado de hostelería y había luego una invitación a pincho y vino español, un poco como hoy.
Y entonces, claro, se ha llenado la gente con tal de poner un pincheo luego, eso ayuda profundamente. Por eso están aquí todos ellos. Efectivamente. Deseando que te calles, Juan. O también el consejo que suelo dar, que es en lugar de llamar a la charla así, llamarla ¿cómo pagar menos en la declaración de la renta de 2023? Entonces, normalmente con eso haces pleno. Pero escuchar estas movidas, pues hay veces que por las razones por las que sea, sí, a la gente le cuesta y muchas veces los que venís, pues ya estáis un poco al tanto. Así que, pues, difundir las enseñanzas y que la gente se anime. Bueno, no robo más tiempo. Muchísimas gracias. Espero que os haya gustado, ¿vale? Así que vamos a tomar... Damos un ahí aplauso. Y nada, lo prometido es deuda. Hay algo para picar. Podéis pasar todos por ahí.